Bendecida noche, hermanos. Vamos a ir al estudio bíblico de la palabra del Señor, continuando el estudio bíblico del libro de Job, que hemos estado llevando ya varias semanas. Yo les invito, mis hermanos, sin más preámbulo, para aprovechar el tiempo, que vayamos al libro de Job en su capítulo 32, mis hermanos. El libro de Job, su capítulo 32, y vamos a leer los primeros 14 versículos y luego entrar en la enseñanza o el estudio bíblico que va a abarcar los capítulos 32 al 37. Pero para comenzar, veamos los versículos 1 al 14 del capítulo 32. Confiando que todos lo tienen, leemos la palabra del Señor entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baracael, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho? Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención. He aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Amén. Bendito sea la palabra del Señor. Puede sentarse, hermanos. Ya hemos orado por la palabra, hermanos, y vamos a aprovechar el tiempo como los hermanos que han estado llegando a los estudios bíblicos que antes eran miércoles, ahora van a ser los lunes. Saben que hemos nosotros emprendido en un verdadero reto con este libro de Job, mis hermanos. Un libro que en su totalidad tiene 42 capítulos. Nos iba a tomar mucho tiempo a darlo capítulo por capítulo como hacíamos con los libros anteriores, así que los hemos separado por semanas abarcando más de un capítulo a la vez. Entonces, tomando en cuenta de que hay hermanos nuevos que no han asistido a los estudios bíblicos del libro de Job, solo permítame brevemente nuevamente recordarles, ¿verdad?, sobre las últimas clases que hemos tenido, los últimos estudios, ¿verdad? Sabemos que cuando primero introducimos este libro, mis hermanos, inmediatamente vemos el personaje de Job pasando de ser un hombre muy bendecido, un hombre sin ningún problema alguno, sin ninguna aflicción alguna, pasando de ser ese hombre que nada le había tocado hasta ese punto en su vida, ahora por la soberanía y el permiso de Dios, pasando a ser un hombre que se hallaba en grande sufrimiento, ¿verdad? Job perdió sus riquezas, perdió su familia, hermanos, perdió su buen nombre, su reputación, perdió incluso hasta la salud, hermanos, pero en todo eso vemos que también la Biblia aclara de que eso pasó por el permiso de Dios, por la soberanía de Dios, porque este hombre, mis hermanos, era un hombre recto y justo delante de Dios. Así que eso fue la primera semana.
Después vemos diferentes expresiones, ¿verdad? En conversación que Job tiene. En primer lugar, vemos que Job, ¿verdad? Expresa su quebranto, él expresa su dolor, expresa lo que todos nosotros vamos a expresar cuando pasa por nosotros el sufrimiento, hermanos, pues somos humanos, sentimos emociones, a nadie le gusta sufrir, entonces miramos cómo Job, ¿verdad? Lamenta su condición. Y luego vemos que sus amigos llegan, amigos que primero llegaron con la intención de consolarlo. Luego, igual que Job, todos, ¿verdad?, se están preguntando, ¿y cómo fue que llegó a suceder esto en la vida de este hombre? Entonces los amigos que habían llegado a consolarlo, como nos recordamos, ¿verdad? Llegaron y básicamente llegaron a la conclusión: Job, tú estás sufriendo porque tú hiciste algo. Seguramente no hay otra explicación. Tú hiciste algo. Tú no eres ese hombre intachable que te presentas. Tú seguramente hiciste algo para merecer este sufrimiento, porque nosotros entendemos, esto decían los amigos de Job, nosotros entendemos que el sufrimiento es consecuencia del pecado. El sufrimiento es un castigo de parte de Dios. Y nosotros, hermanos, hablábamos, ¿verdad?, de que ellos podían decir eso con toda la seguridad y confianza, pero nosotros, sabiendo la verdad de que Job tenía razón, él no había hecho algo para merecer esto, porque el hombre se equivoca muchas veces al juzgar a otra persona cuando está sufriendo, al decir, ese está sufriendo porque algo hizo, cuando nosotros, hermanos, no conocemos los pensamientos de Dios. No conocemos los planes de Dios. Así que esa teología, esa equivocada de los amigos de Job, ¿verdad?, aún existe también en el día de hoy. Tenemos que tener mucho cuidado de ver a alguien sufriendo y decir hizo algo para merecerlo, porque muchas veces no es así y nosotros no somos Dios, solo Dios es Dios. Y yo creo que fue la semana antepasada que nosotros hablábamos, ¿verdad?, de cómo Job expresa en un poema muy hermoso, los que se acordarán, él expresa que el hombre puede encontrar muchas cosas preciosas en este mundo. Dios le ha dado la capacidad de ir a la tierra y sacar materiales, muy preciosos, muy valorosos, pero Job dice que nada de eso, ¿verdad?, se compara a la sabiduría, y esa sabiduría solamente lo puede dar Dios. Así que, hermanos, hasta este punto solo hemos visto algunos personajes conversar. Hemos visto a Job y hemos visto a los amigos de Job, pero ahora entra en la escena un nuevo personaje, y es el personaje central de este estudio, de esta semana. Y este personaje, ¿cuántos captaron su nombre? Se llamaba Eliú. Amén. Así que Eliú entra en la escena, mis amados hermanos, y verdaderamente espero que prestemos atención en el corto tiempo que tengamos acá, pero podemos aprender algo sobre Eliú, porque él entra, mis amados hermanos, después de que los amigos conversaron y nosotros sabemos que hablaron muchas cosas que no eran correctas, no eran sabias. Job no le habían ayudado en nada a los amigos, porque verdaderamente solo vinieron, bueno, quizás no fue su intención original, pero al final solamente estaba hundiendo al pobre Job con puras cosas que no les estaba ayudando a nada a entender las cosas Job. Así que nadie había dado respuesta, y ahora aparece este hombre Eliú. Y este hombre Eliú, hermanos, por el texto ustedes entienden que era un hombre grande en edad, o era un joven. Era un joven, ¿verdad? Nosotros vimos eso en el texto. Y de hecho hay algo que aprender de eso, ¿verdad? Porque dice Eliú que él había estado observando, escuchando la conversación. Quizás habían más personas, pero solamente nos menciona que Eliú ahora quiere entrar a la conversación, pero él dice, incluso él dice, yo no había entrado a la conversación porque yo soy joven y ustedes son más viejos que yo. En otras palabras, yo tengo que darles el respeto a ustedes, ¿verdad? Y yo creo que eso es un principio que podemos entender.
en la mayoría de nuestras culturas, ¿verdad? Se enseña eso, ¿verdad? Que el joven, los jóvenes, ¿verdad? Aquí hay jóvenes en esta hermosa y bendecida noche, ¿verdad? Que ellos pueden aprender algo de la palabra del Señor. Podemos aprender algo de que siempre se le debe respetar, dar el respeto a los mayores, ¿verdad? No ser, ¿verdad? Así interrumpiendo a los mayores. Hay que darles el respeto a los mayores y eso es un principio que tenía la cultura judía. Entonces este hombre, Eliú, dice: yo me he aguantado, yo podía haber entrado a la conversación, pero yo quería respetarles, que ustedes son más mayores que yo, y yo por eso no había entrado antes. Pero dice la palabra del Señor que Eliú no le había parecido lo que él había escuchado hasta el momento. Él había estado atento a cada palabra que se había dicho, tanto de los amigos de Job como también de Job. Y dice el texto que se le encendió su ira, porque él había estado escuchando la conversación y no le parecía por el camino que iba esta conversación. Hermanos, yo quiero que entendamos que Eliú, siendo joven, pero él tenía temor de Dios en su corazón. Siendo joven, pero él estaba escuchando esa conversación y esa conversación no estaba caminando para un camino muy correcto. Esa conversación, hermanos, estaba tornando bastante negativo esa conversación. Y por eso yo quiero que nosotros entendamos, por eso Eliú llega a la escena y, hermanos, él literalmente llega para reprender a todos, para decirle a todos: ustedes están muy mal esto. Porque él sentía un celo adentro de su corazón de que lo que él estaba escuchando, incluso del mismo Job, no era algo bueno, porque se estaba convirtiendo como un poco mucho de autojustificación de parte de Job. No sé si ustedes entienden eso. Job, en tanto lamentarse, en tanto decir: es que yo no he hecho nada. Job estaba muy cerca de una línea peligrosa de la queja contra Dios. Y, hermanos, es algo el cual todos nosotros podemos caer en eso. Sí, es cierto que Job no había hecho nada en particular para merecer el sufrimiento que él estaba pasando, pero tampoco era él alguien, ni usted y yo somos alguien, amén, para cuestionar a Dios. ¿Estamos entendiendo el estudio, hermanos? Ese es el punto que Eliú ahora quiere entrar, porque él estaba observando y escuchando. Y él decía, Job, en su mente él estaba diciendo: este hombre Job no se da cuenta que entre más él habla, más él está llegando hasta el punto de cuestionar a Dios. Entonces Eliú llega, y creemos que no es por casualidad, porque Dios manda a sus mensajeros, Dios manda a sus personas para intervenir, para que las otras personas, ¿verdad?, no caigan en un pecado. Y eso es lo que podemos ver en este hombre Eliú, que había entrado él un celo, aunque era joven, y él iba a decírselos. Él iba a decirle a ellos que tuvieran cuidado, a todos los que estaban hablando, porque, hermanos, usted sabe que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Con lo que hablamos. Sea que nadie más parezca que nos esté escuchando nuestra conversación que estamos teniendo con otra persona, con otras personas o que sea, pero sabe que el oído de Jehová, el oído de nuestro Dios, siempre está atento a todo lo que nosotros decimos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos. Entonces podemos ver, hermanos, y solamente como hemos hecho en los pasados estudios, hermanos, solamente vamos a dar un pequeño, ¿verdad?, resumen de algunos versículos, ¿verdad? Pero podemos nosotros entender, mis amados hermanos, que él llega a corregir, ¿verdad?, tanto a Job como a los amigos de Job. Corrige a los amigos de Job porque ellos no habían sabido cómo contestarle bien a Job, pero también corrige a Job, amados hermanos, porque él estaba diciendo, ¿verdad?, algunas cosas que se estaba justificando demasiado. En otras palabras, le dice aquí, Job, tú estás diciendo: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí.
Y hay que tener cuidado de hacernos también, como dicen por ahí, los santitos, como que nada hacemos. Porque hermanos, puede hacer que tratemos lo más posible para caminar rectamente con Dios. Pero hermanos, le fallamos a Dios con una mirada, con un pensamiento que venga a nuestra mente, con una palabra que salga de nuestra boca, con cualquier cosita nosotros le fallamos a Dios. Es como cuando decimos a veces, hermanos, cuando vengamos delante de Dios en oración, no le digamos a Dios, Señor mío, Señor mío, por si te he fallado. Porque todos sabemos que muy bien le fallamos. Todos sabemos que muy bien le hemos fallado a Dios muchas veces y todavía estamos ahí tratando de autojustificarnos. Señor, por si te he fallado, como todavía queriendo negociar con Dios para no verdaderamente confesar nuestro pecado, ¿verdad? Así que eso es lo que Eliú le quiere hacer entender a Job. Y Eliú le quiere hacer entender, mis amados hermanos, a Job el punto de todo este libro, el cual los hombres, nosotros los seres humanos, no entendemos los propósitos de Dios. No entendemos los propósitos de Dios, incluso en cuanto al sufrimiento. Dice el versículo, si ustedes pueden moverse en sus Biblias, mis hermanos, al capítulo 33. Nuevamente estamos cubriendo bastantes capítulos en una sola clase. Así que en el capítulo 33 usted puede ver en el versículo 14 parte de lo que Eliú les dice a Job y a sus amigos. En el versículo 14 del capítulo 33 dice Eliú: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y continúa: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. En otras palabras, Eliú está, mis amados hermanos, no que Dios necesite a alguien que lo defiende, pero Eliú les estaba abriendo los ojos a entender que Dios obra de muchas diferentes maneras. ¿Y cuánto lo sabemos? Que Dios habla, hermanos. Dios habla por medio de la predicación. Dios habla por sueños. Dios habla por visiones. Dios habla por muchas maneras, hermanos. Y la Biblia hasta dice que Dios habla a través de la naturaleza. Así que Dios, hermanos, siempre está hablando, porque podía ser que en la mente de Job y de sus amigos estaban pensando, ¿y dónde está Dios en todo esto? Y Eliú llega a recordarles, no, Dios siempre está hablando, Dios siempre está obrando. Eliú también, mis amados hermanos, llega a decirles otra posibilidad, otra posible razón por el cual el hombre sufre. Ellos hasta este punto, los amigos de Job especialmente, solo cabía en la mente de ellos una sola razón por el cual Job estaba sufriendo. ¿Cuál era? De que él había hecho algo para merecer su sufrimiento. Ellos no les había entrado en la mente que posiblemente Job estaba sufriendo por otra razón que no fuera como castigo. Entonces Eliú ahora les presenta, después de haberles dicho es que Dios obra de diferentes maneras, ahora les va a presentar otra posible razón por el cual Job estaba sufriendo. En los versículos 19 al 22 de este mismo capítulo 33 dice: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Aquí lo que está haciendo Eliú, mis amados hermanos, es que él está diciendo, es posible que el hombre sufra porque Dios le está advirtiendo sobre algo. Es que, hermanos, a veces en los propósitos de Dios, mis hermanos, no entendemos de que algo quizás nos suceda, pero es porque Dios está previniendo algo mayor que nos pueda suceder si eso no sucede primero. Algunos han pasado por esos ejemplos en su vida.
Algunos han pasado por esos ejemplos y a veces ahí estamos más bien con la queja. Ay, ¿cómo, cómo se tardó mi esposo para arreglarse, mi esposa para arreglarse? Y ahora voy a llegar tarde a ese lugar. Y no sabemos, hermanos, que a veces ese contratiempo, ese pequeño contratiempo, nos está salvando Dios de algo más grande. Por ejemplo, un accidente. Hay personas que han hablado de que por un contratiempo han evitado pasar por un lugar donde pasó una tragedia. Hay personas, hermanos, que cuentan testimonios, por ejemplo, es el que se me viene a la mente sobre el 9/11. Personas que dijeron, yo estaba supuesto de ir al trabajo ese día y algo pasó y ya no fui y se salvó su vida. Y ese es un gran ejemplo, hermanos. Pero yo sé que en las vidas nuestras, nosotros sabemos de muchos testimonios, hermanos. Hay personas que dicen, yo iba a pasar por esa calle y ya no pasé. Y ahí pasó una balacera que me pudo haber matado. Hermanos, y esas son las cosas que el hombre se da cuenta. Y lo que el hombre no se da cuenta. Usted no sabe, hermanos. Usted no sabe que quizás pasó un contratiempo, se cerró una calle donde estábamos supuestos de pasar, ya no pasamos ahí, pasamos por la otra, porque Dios nos estaba guardando de algo. Es que ¿cuántos creen en esta hermosa noche que Dios cuida de nosotros? Creemos que Dios cuida de nosotros. Dios cuida de sus hijos. Dios pone ángeles para que cuiden y defienden a sus hijos. Yo lo creo, yo no sé de usted, pero yo lo creo. Y aunque no lo veamos, hermanos, siempre agradecemos a Dios porque Él está guardándonos día a día, hermanos, de tantas cosas, vistas y no vistas. Entonces aquí Eliú le presenta, mis amados hermanos, a Job otra explicación que posiblemente él está sufriendo porque Dios le está salvando de algo mayor. Dios lo está mandando como una advertencia. Lo que Eliú quiere hacer, y mire, hermano, es que Dios, no es que Dios necesita que le defendamos, pero sí necesita que nosotros seamos temerosos de Dios. Cuando otros estén hablando cosas que vayan contrario de Dios, tiene que haber un sabio, tiene que haber un inteligente, tiene que haber un hombre, una mujer, hermano, sabio, temeroso de Dios. Porque Eliú no quería que Job y sus amigos caeran en pensar mal de Dios. Por eso en el capítulo 34, verso 10, dice Eliú: por tanto, varones de inteligencia, oídme, oiga cómo les habla, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Y en el verso 12 dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. En otras palabras, hermanos, él está diciendo, Dios es justo. Dios siempre actúa correctamente. Hermanos, es que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con las amistades, con los amigos, con los familiares. Usted y yo tenemos que tener mucha sabiduría cómo les contestamos a las personas. Porque nosotros somos llamados, mis hermanos, a representar el reino de los cielos. Nosotros somos llamados, mis hermanos, a levantar en alto el nombre de nuestro Dios. Si alguien viene a usted y puede ser quien sea, alguien en su trabajo, alguien en la escuela, alguien de su familia, puede ser su mismo esposo, su misma esposa, quien sea, y le puede decir algo así parecido como, es que yo no entiendo por qué Dios es tan malo. Es que yo no entiendo por qué Dios permite eso. ¿Sabe lo que está pasando ahí? Aunque usted no se dé cuenta en ese momento, ¿sabe lo que está pasando ahí? Dios le está poniendo una prueba para ver cómo usted y yo respondemos. Para ver cómo usted y yo respondemos. Y muchas personas, incluso cristianos, caen en... Sí, pero sí. No, Dios está esperando de que nosotros tengamos una palabra para esa persona. Porque lo que el enemigo quiere es que esa persona siga con esa negatividad y lo vuelva en contra de Dios. Pero usted y yo, mis amados hermanos,
nosotros tenemos la palabra de verdad. La palabra que es la espada, hermanos. La espada de Dios se usa para atacar y también para defender. Defender la verdad. Tengamos cuidado, hermano. No vayamos a ser nosotros ahí también concordando con esas personas. Solamente para quedar bien con ellas. Solamente para que ya no sigan hablando. Algo así. No, hermanos. Seamos celosos de nuestro Dios. Seamos celosos de la verdad. Y digámosles a esas personas que no piensen mal de Dios. Pueden pensar mal de cualquier persona, pero si alguien es justo, si alguien es bueno, es nuestro Dios el que nosotros servimos. Amén. Así que vemos eso, mis hermanos, en la conversación de Eliú. Él está llegando verdaderamente un joven, hermanos. ¿Cuántos los jóvenes pueden ser grandes testigos de nuestro Dios? Los jóvenes pueden dar un grande testimonio, hermanos. Gloria sea al Señor por los jóvenes que están aquí presentes. Nuestro hermano Josías, nuestras hermanas que están aquí también, nuestra hermana Jimena, nuestra hermana Rubí. Gloria a Dios. Son parte de este pequeño ministerio de jóvenes, pero que Dios les dé y les capacite siempre con más y más sabiduría. Porque los jóvenes aquí está un ejemplo. No muy reconocido, hermanos. A veces la gente no habla de Eliú, pero un joven que trajo sabiduría, hermanos. Sabiduría. Entonces, él está reprendiendo tanto a los amigos de Job como a Job. En el versículo 2 del capítulo 35 le dice a Job: ¿piensas que es cosa recta decir, más justo soy yo que Dios? Él está tratando de hacerle entender a Job que tenga cuidado con lo que está diciendo, porque Dios siempre es justo. En el versículo 26 del capítulo 36, hermanos, como pueden ver, estamos tomando solamente una selección de estos capítulos. Versículo 26 del capítulo 36 dice Eliú: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Y en el versículo 5 del capítulo 37 dice Eliú: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Verdaderamente podemos ver la sabiduría con que este hombre había llegado a hablar. Y así quiere, hermanos, si algo podemos aprender de este estudio bíblico, hermanos, es que así quiere Dios que nosotros, hermanos, estemos siempre con una palabra de sabiduría. Porque con una palabra de sabiduría nosotros podemos intervenir para salvar una alma que quizás está al punto de pecar, una alma que quizás está al punto que el enemigo ponga esa espina, esa raíz de amarguras. Usted sabe que hay muchas personas con raíz de amargura contra Dios. Hay muchas personas con raíz de amargura contra Dios, pero que Dios nos ayude a ser sabios como este hombre Eliú. Hermanos, siempre nosotros exaltemos el nombre de nuestro Dios. Así que concluimos, hermanos, con estas palabras. Eliú llega y hermanos, ¿cuántos saben quién va a hablar después de Eliú? Algunos han leído el libro de Job y ahora saben de que después de que los hombres han tomado turnos hablando, ¿verdad? Habló Job, hablaron sus tres amigos, habló Eliú ahora en esta enseñanza. ¿Cuántos saben quién va a hablar ahora? Dios va a hablar. Eso va a ser la próxima semana, la próxima clase. Eliú llegó como un mensajero para preparar los corazones, porque ahora iba a hablar el grande, ahora iba a hablar nuestro Dios. Así que, hermanos, esa es la enseñanza de este estudio bíblico. Que la honra y la gloria sea para el Señor. La próxima semana continuamos con el libro de Job y ahora vamos a escuchar la voz de Dios hablando, porque Dios dejó que los hombres hablaran. Dios dejó que incluso dijeran sus cosas que no estaban muy correctas, pero ahora Dios iba a llegar a la escena e iba a aclarar todas las cosas, especialmente a Job. Porque, hermanos, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Pongámonos de pie en esta hermosa y bendecida noche. Con eso concluimos este estudio bíblico. ¿Cuántos hemos aprendido de la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por este tiempo que nos ha permitido este espacio.
de venir aquí el primer lunes de oración y estudio bíblico. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios por un servicio muy bendecido. Padre, en esta hermosa hora venimos delante de tu presencia, Señor, glorificando tu santo y poderoso nombre, Señor amado, por esta noche de bendición. Gracias por permitirnos, Padre, la gloria venir, Señor, a este culto de oración y estudio bíblico, Padre, donde hemos, Padre, la gloria, alabado y adorado tu nombre. Hemos hablado contigo en la oración, Señor, y ahora tú nos has hablado, Señor amado, a través del estudio de tu palabra, Señor. Bendice el estudio, Padre. Bendice, Padre, tu palabra en cada corazón. Termina tu obra, Señor amado, en cada corazón que en esta noche hemos meditado juntos en tu palabra, Señor. Que ahora podamos vivir esta palabra. Danos esa sabiduría, Señor amado, esa sabiduría que tú pusiste en Eliú, Señor amado, un joven, Padre de la gloria, enviado como un mensajero, Señor amado, para preparar tu camino, Señor amado, para que tú hables, Señor, como vas a hablar en los próximos capítulos que estudiemos, Señor amado. Así te pide sabiduría a tu pueblo, así te pedimos sabiduría a cada uno de nosotros, mi Señor. Danos esa sabiduría para hablar. Danos esa sabiduría para pensar, Señor. Danos esa sabiduría, Padre de la gloria, para que nunca pensemos que tú eres injusto, porque tú eres siempre justo, eres siempre bueno. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Bendice cada vida que llegó en esta noche, Padre. Así como llegamos, así guarda nuestra salida en este momento. Que vayamos todos a nuestros hogares, Señor, en paz y en bendición, en el nombre de Jesús. Bendice esta semana, Padre de la gloria, cada día, Señor. Bendícelo para cada uno de los que están como los que no estuvieron. Guarda tu pueblo, Señor amado. Si hay desánimo, aliéntale, Señor. Si hay enfermedad, pon tu mano de sanidad, Señor amado. Te pedimos, Padre, que cuando nos reunamos nuevamente en este lugar, Señor, el día viernes, Señor amado de la gloria, que estemos aquí reunidos juntos nuevamente en un mismo sentir. Este grupo y más de nuestros hermanos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.